El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en las últimas horas una gran flexibilización de protocolos de cara a la vuelta a clases. El jefe de gobierno de la ciudad anunció que ningún colegio exigirá el pase sanitario, que se eliminarán las burbujas de alumnos y, por último, que se eliminará el aislamiento de los alumnos por motivo de contacto estrecho con algún caso positivo de COVID. Así lo anunciaba el propio Horacio Rodríguez Larreta. En ninguna escuela se va a exigir el pase sanitario. Nosotros desde la ciudad ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, seguramente en acuerdo con su médico pediatra, decide con libertad en qué momento vacunar a sus hijos. Segundo, vamos a eliminar el sistema de burbujas. No más burbujas. Todos los espacios de interacción van a ser libres. Con el aislamiento de las burbujas también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, cuando había un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora se tiene que aislar solo el chico o el adulto que dio positivo. Hasta acá la noticia es muy positiva y espero personalmente que se extienda también a todas las universidades de la ciudad y todos los espacios donde quiera concurrir la gente. Ya me expresé en otro video acerca de la obligatoriedad de este pase y por tanto creo que es muy saludable que en defensa de la libertad, como el propio Larreta dice, no vaya a exigirse en colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la obligación que rige para los alumnos y los docentes de usar el barbijo o tapaboca dentro de los colegios y dentro de las aulas? Esto decía la ministra de Educación, Soledad Acuña. Yo sé que las familias preguntan mucho por esto, es el tema del tapabocas. Nosotros desde el año pasado hemos dicho que hasta el primer ciclo, es decir, jardín, primero, segundo y tercer grado, no es obligatorio el uso de barbijo. Por ahora, por un tiempito, de cuarto grado en adelante van a tener que seguir usándolo en espacios cerrados. Como se observa, docentes y alumnos mayores de cuarto grado van a tener que seguir utilizando este pedazo de tela que cubre media cara. Lo mismo seguramente rija en universidades. Y esto es así porque hay un decreto nacional, el decreto 867 de diciembre del 2021, que impone el uso obligatorio del tapaboca en todos los espacios cerrados del país. Ahora bien, que se mantenga esta medida se contradice con los propios motivos que llevan al gobierno de la ciudad a flexibilizar muchas de las medidas que estaban impuestas hasta hoy. Larreta, por ejemplo, dice que es importante volver a la normalidad previa a la llegada de la pandemia. Necesitamos que las escuelas vayan volviendo a la normalidad, a hacer lo que eran antes de la pandemia. No creo que haya que recordar que previo a la llegada de la pandemia nadie usaba tapabocas ni en colegios, ni en universidades, ni en ningún otro espacio cerrado. Larreta además se refiere al contacto entre alumnos y docentes. Necesitan volver a la normalidad. Necesitan tener rutinas estables, rutinas claras, previsibles. Pero sobre todo necesitan un contacto normal, un contacto fluido con los docentes, con sus otros compañeros. Y nuevamente acá, si estamos hablando de tener contacto fluido entre los propios alumnos y entre los alumnos y los docentes, claramente tener un trapo en la mitad de la cara impide dicha fluidez en el contacto. Obviamente dejo claro acá que mi oposición es a la obligatoriedad del uso del tapaboca. Cada persona, joven o mayor, que desee ponerse un barbijo en cualquier espacio, sea abierto o cerrado, tiene que tener la libertad de utilizarlo. Pero esto no implica que dicho uso tenga que ser obligatorio para todo el mundo y en este caso para la comunidad educativa. Otro argumento para flexibilizar los protocolos en los colegios de Buenos Aires es la alta tasa de vacunación de la población. Hoy tenemos el 93% de la población de la ciudad que tiene ya una dosis, el 89% que tiene las dos y el 47%, o sea casi la mitad, tiene la tercera dosis. Y cuando vamos específicamente a la comunidad educativa, todos los docentes, todos, que se anotaron, se vacunaron. Este argumento es importante.
es que si quienes podrían estar expuestos a mayor riesgo de sufrir graves consecuencias derivadas de esta nueva enfermedad respiratoria están vacunados e inmunizados y por tanto reducen notablemente el riesgo de tener consecuencias graves producto de esta infección, entonces ¿por qué intentar bajar aún más dicho riesgo obligando a todos los demás y especialmente a jóvenes sanos a utilizar por alrededor de 8 horas diarias, si no más, el tapabocas cubriéndole la cara? Otro argumento para flexibilizar el descenso en la cantidad de casos positivos diarios registrados en la ciudad. La curva de casos entró en una fase claramente descendente. La semana pasada teníamos 9.500 casos diarios promedio y hoy estamos en 4.660, casi la mitad. Esto es interesante, pero hay que decir aquí también que la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios cerrados en Ciudad de Buenos Aires existe desde más o menos abril del año 2020 y ha permanecido sin modificaciones reglamentarias. Y sin embargo, durante todo ese periodo hemos visto los casos subir, bajar, subir mucho, bajar mucho. Al virus le importa bastante poco si tenemos la boca tapada o no. No estoy diciendo que el barbijo no sirva en algunas situaciones particulares, por ejemplo en la de un cirujano que está realizando una operación. Pero sí rechazo la idea de que el uso del barbijo obligatorio en espacios cerrados sirva para contener los contagios de esta nueva enfermedad. Creo que los datos hablan por sí solos. Por último, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dice que las escuelas no son un lugar de mayor riesgo de contagio del coronavirus. La evidencia sigue confirmando que las escuelas no son un lugar de mayor riesgo que el resto de la ciudad. A la luz de este último comentario, entonces, ¿por qué mantener el barbijo obligatorio dentro de las aulas si esos mismos estudiantes no lo van a usar en el café, en el boliche, ni en un club, ni cuando practican un deporte de contacto, ni en una reunión con amigos, y que tampoco los periodistas utilizan, por ejemplo, en los estudios de televisión, y ni siquiera los diputados y senadores utilizan dentro del Congreso? Basta de cargarle a la gente en general y a los jóvenes estudiantes en particular la mochila del contagio y de la muerte. Este discurso ya ha hecho mucho daño y yo me opongo radicalmente al mismo. Les dejo para terminar lo que la propia ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decía precisamente sobre esto. Sobre todo porque los adultos los cargamos de una mochila que no les correspondía, la mochila donde les dijimos que ellos eran las personas que podían contagiar a sus familiares, que ellos eran vectores de contagio, y les cargamos todo eso que hoy se refleja en todas las estadísticas que hablan del aumento de las situaciones de trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, de miedo al futuro. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comenta y dale me gusta. Nos vemos en la próxima.